maestro Rodrigo Martínez, el coro instrumental de la Catedral Evangélica de Chile interpretará la hermosa alabanza Jesús es mi salvación.
estaremos confiados en el Señor. Bienvenidas mis hermanas Dorcas, bienvenidas a esta reunión de Dorcas en forma virtual, pero gracias al Señor porque igual podemos realizarla. Les doy la bienvenida a todas, a nuestra pastora, a nuestras hermanas que se van a conectar o a lo mejor las que van a ver después la grabación de este video. Así que muy bienvenida y muchas bendiciones para todas. Vamos a comenzar haciendo una oración para que el Señor nos ponga en comunión, para que el Señor nos dé a todas de su gracia, a mí que estoy transmitiendo, a ustedes que están escuchando y viendo, para que el Señor pueda tocar nuestros corazones y el Espíritu Santo se haga presente y podamos sentir su presencia. Así que las invito a que cerremos los ojitos y podamos orar al Señor. Bendito y buen Padre Celestial, gracias Señor te doy por este día. Gracias Señor te doy porque podemos estar con mis hermanas en forma virtual en esta reunión de Dorcas. Te pido Señor que tú nos puedas unir en un solo espíritu, que nos ayudes Señor a sentir tu Espíritu Santo en nuestras vidas, que puedas tocarnos Señor en cada oración, que puedas tocarnos con tu palabra, que puedas enseñarnos, educarnos, que nos ayudes Señor amado a poder estar unidas, a que seamos un solo cuerpo, como a ti te agrada, Padre amado. Te pedimos, Señor, que seas con nosotros en esta tarde, que nos ayude en todo lo que vamos a realizar, que cada oración llegue con un perfume agradable y que todo lo que nosotros hagamos llegue con un perfume agradable ante tu presencia. Gracias te doy por esta oportunidad. Bendices a mis hermanas, Señor, a las que están conectadas. Bendice, Señor amado, a cada una de ellas, para que ellas puedan sentir tu presencia. Sabemos que es diferente, que no estamos todas juntas en forma presencial, pero tu espíritu se mueve de multiforma, Señor amado. Y te pido que en esta tarde se pueda mover, Señor, y visite a cada una de mis hermanas en sus casas, a cada una de las personas que están viendo, Señor, esta transmisión. Y así, Señor, pueda fluir, Señor amado, tu Espíritu Santo en cada uno de los hogares. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad. Te pedimos tu bendición para comenzar con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanas, vamos a leer al tiro la palabra para después hacer nuestras oraciones. Y les voy a invitar a que busquen su Biblia y que puedan abrir la Biblia en Génesis, capítulo 18, del versículo 20 al 33. ¿Ya? Génesis, capítulo 18, del versículo 20 al 33. ¿Lo tiene? Saludo acá, estoy viendo que está mi hermana Ana Salas viendo. Bienvenida hermanita Ana Salas y a Carlita Guerra. Ella es una alumna que tengo, una alumna que ha sido una gran amiga y que ahora está conociendo al Señor, así que me alegra mucho que esté conectada. Ya, lo vamos a leer en el nombre del Señor. Dice así. Es harto, así que vamos a aprovechar a leer lo que a lo mejor no hemos leído durante el día. Dice así en el nombre del Señor. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y le dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea tal hagas, el juez de toda la tierra. ¿No ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor a ellos. Y Abraham respondió y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar. A mí, Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltara de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no, no la destruiré
si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y le dijo, quizás se hallaran allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor, si hablare quizás se hallaran allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he extendido el hablar a mi señor, quizás se hallaran allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallaran allí 10. No lo destruiré, respondió, por amor a esos 10. Y Jehová se fue, acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Que el Señor añada bendición a esta palabra, ¿cierto? Que el Señor me dé gracia para poder exhortarla, para que usted pueda entenderla igual. Me costó llegar a la palabra del Señor. Estuve buscando cuando me dijo mi hermana Ana que me iba a tocar la palabra. Y le pedí al Señor todas las noches que me diera una palabra. Y justo tuve una amiga que tengo de Santiago que es cristiana y me empezó a hablar de Sodoma y Gomorra. Y me envió algunos videos de estudio y yo empecé a verlo y empecé a sentir en mi corazón, es momento de hablar de esta palabra. A lo mejor es fuerte, a lo mejor usted la va a encontrar muy fuerte, porque usted ya conoce el relato de Sodoma y Gomorra, que lo vamos ahora a repasar, pero el tema de hoy día es el juicio de Dios, ¿ya? Para que usted vaya comprendiendo la palabra. Primero que nada, Sodoma y Gomorra era una ciudad muy fructífera, era una ciudad que se encontraba en el valle de Sidín, ¿ya? Era una ciudad que tenía muchos frutos, que era muy grande, se decía que era como paradisíaca, que era como un paraíso en la tierra. Se ubicaban cerca del Mar Muerto y ahí habían 5 ciudades, pero las más grandes eran Sodoma y Gomorra, en la cual había mucha abundancia de todo. Y la gente que vivía en ese lugar igual tenía mucha abundancia de todo. De hecho, si vamos al relato, Lot, el sobrino de Abraham, vivía en ese lugar porque no pudieron ellos vivir juntos porque tenían igual conflictos y problemas entre sus animales, sus cosas, se confundían. Entonces ellos decidieron vivir aparte, cada uno con sus familias, con sus animales, con sus posesiones, decidieron vivir aparte. Entonces Abraham le dio a escoger a Lot qué lugar prefería. Y Lot se fue por la vista, por lo que vio, porque vio que Sodoma y Gomorra, para el lado que estaba, donde él se dirigió, era hermoso el lugar, era un valle, era fructífero, como les dije, era como un paraíso. Y se fue a ese lugar a vivir y más Abraham se quedó en el otro lugar. Entonces, él escogió ese lugar, pero ese lugar, la gente que habitaba en ese lugar era gente que no tenía a Dios en su corazón, que no tenía temor de Dios, que había mucho pecado. Se dice que el pecado más grande que había en esa ciudad era lo sexual, ¿cierto? La inmoralidad sexual. Pero aparte de eso, había más pecado. O sea, era un pueblo muy pecador, una ciudad muy pecadora. Ellos no les gustaba la gente extranjera, maltrataban al extranjero, maltrataban al prójimo. La gente que no era de su ciudad la torturaban, por decirlo así, porque hay un lugar que decían que los hacían dormir en cama si era muy alto, lo trataban de achicar, y si era muy chico lo trataban de estirar. O sea, la gente realmente ahí no tenía a Dios en su corazón. Y una de las faltas más grandes que tenía y que yo estudiaba en la palabra, que no tenían hospitalidad. Entonces ellos no eran hospitalidarios, ellos solamente se preocupaban por sí mismos. Y si ellos tenían algo, querían tener más. Eran muy ególatras, eran muy soberbios, eran muy avaros. Ellos querían tener. Ellos construían, tenían casas hermosas, tenían realmente esa ciudad. Por vista era totalmente hermosa,
pero espiritualmente estaba lejos del Señor. Y dice que ese mal olor, porque nosotros damos un olor ante el Señor, una fragancia, llegaba a la presencia del Señor y el Señor daba una vista a ese olor que le llegaba a esa fragancia y no era bueno para él. Y él miraba y veía con pena a esa ciudad. Entonces, cuando tiene esta conversación Abraham con lo que leímos en la palabra con el Señor, fueron porque 2 ángeles fueron a visitar a Abraham para anunciarle que iba a ser padre, que iba a tener a Isaac como hijo. Pero cuando ya se despedían los ángeles de Abraham, ellos miraron hacia Sodoma y Gomorra y dijeron que iban a destruir ese lugar porque el Señor se lo había mandado. Entonces Abraham empezó a interceder por aquel lugar porque ahí vivía su sobrino, sus seres queridos, sus parientes. Entonces le empezó a decir, como leímos, si fueran 50 justos los que hubieran en ese lugar, ¿tú destruirías ese lugar? Y el Señor le decía, no, por 50 él no destruiría ese lugar. Pero después decía, pero si hubieran 45, y fue bajando hasta llegar a 10. Y el Señor le dijo que hasta por 10 tampoco lo destruiría. Y yo quiero que primero, antes de seguir con esta palabra, veamos lo que es ser justo. ¿Qué es una persona justa? Yo lo busqué en el diccionario y se los voy a leer. Una persona justa es una persona recta y justificada ante Dios. Eso es una persona justa. Y el Señor hablaba de que no destruiría por 10 justos, ¿cierto? ¿Qué significa ser justificado ante el Señor? También lo busqué en el diccionario y dice, es el acto de Dios de quitar la culpa y la pena del pecado. Lo vuelvo a leer, mira. Ser justificado es el acto de Dios de quitar la culpa de la pena y del pecado. Generalmente todos somos pecadores y todos tenemos esa culpa, pero dice que una persona justificada ya no tiene esa culpa, esa pena del pecado. La paga del pecado es la muerte, ya no corre con esa culpa, con esa pena. Pero el Señor nos habla que antiguamente esa justificación se conseguía con la fe. Eran justificados por fe. Abraham fue justificado por la fe, pero en los tiempos de ahora somos justificados por Jesucristo. Si aceptamos a Jesús en nuestro corazón y si rendimos a Él nuestra vida y si tratamos de agradarle a pesar de que somos pecadores, el Señor nos justifica. Somos justificados por el Señor, por Jesucristo. Entonces, acá el Señor decía que por aquella cantidad de justos no destruía ese lugar. Y yo le hago la pregunta a usted, ¿se considera justa? ¿Se considera justa ante el Señor? ¿Está justificada? Que el Señor nos ayude. Si no es así, el Señor nos da la oportunidad porque estamos en tiempo de la gracia, ¿cierto? Entonces nosotros debemos de pedir perdón siempre por nuestras faltas. Somos pecadoras, nos equivocamos todos los días. Y así el Señor todos los días renueva su misericordia. Cada mañana, cuando nace el alba, el Señor ya renueva su misericordia para con nosotros. Entonces nosotros tenemos que estar a cuenta con el Señor. Tenemos que estar justificados, ¿ya? Que el Señor nos ayude para ser llamados justos. Entonces Abraham estaba muy preocupado por su sobrino porque vivía en Sodoma, pero Dios tuvo misericordia y llegaron los ángeles a ese lugar y vieron que justo Lot estaba afuera, sentado afuera de la ciudad, y Lot vio a esos ángeles, pero pensaba que no eran ángeles, pensaba que eran forasteros que venían de otro lugar, y salió a recibirles y les ofreció al tiro hospitalidad. Les dijo que se quedaran en su casa. Ellos no querían, ellos decían, no, nosotros vamos a quedarnos en la plaza. Y insistió Lot en decirle, quédense en mi casa. Y hasta que los ángeles les dijeron que sí, él los recibió, hizo un gran banquete en su casa, le dio de lo mejor. ¿A qué voy con esto? Lot era hallado justo delante de Dios y tenía lo que no tenían los demás, era hospitalitario. Él, cuando vio a los forasteros, sin pensar que eran siervos de Dios, sin pensar que eran ángeles, los recibió en su casa. ¿Y les dio lo peor? No, les dio lo mejor. Les hizo un gran banquete, los recibió. Y después se empezó a dar cuenta que eran personas especiales, ¿cierto? Pero en Sodoma y Gomorra no existía eso.
En la gente de ese pueblo no existía eso. Cuando veían un extranjero, un forastero, ellos lo trataban mal. Ellos no amaban al prójimo, no amaban a la gente que llegaba de otro lugar. Ellos lo apartaban de ellos. Entonces el Señor, como nos enseña siempre, es amar a nuestro prójimo, amar y ser hospitalarios, tratar de siempre recibir a la gente, ¿cierto? De tener amor en nuestro corazón. Si bien es cierto, Sodoma y Gomorra tenían muchos pecados, pero yo en este día le quiero dar énfasis a lo que es hospitalidad, para que el Señor nos ayude a nosotras, ¿cierto? Tener eso siempre en nuestra mente y en nuestro corazón, el dar, el dar, el dar, el dar. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando Él quiere bendecir, nos da, pero dice que la bendición no se mide. La bendición de Dios es abundante. Cuando Dios bendice, no le bendice así, un poquitito. No, le voy a dar un poquitito de bendición. No, mi hermana, cuando el Señor bendice es abundante. ¿Por qué nosotros podemos limitar lo que podemos hacer con nuestro prójimo? Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Que el Señor nos ayude a ser hospitalarias, a poder realmente hospedarnos y sobre todo a poder cooperar cuando muchas veces se hacen convenciones de Dorcas y yo sé que van a volver a hacerse. Es bonito recibir algún hermano, conversar de las cosas del Señor. Uno se alegra, su corazón se goza. Así que usted no sabe, pero la palabra dice, hospedaron ángeles y no se han dado cuenta y recibirán bendición de Dios. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Que el Señor nos ayude a entender su palabra. Así que se quedaron aquellos ángeles hospedando en la casa de Lot. Y el pueblo se enteró porque sabían al tiro cuando entraba alguien que no era de ese lugar, algún forastero. Y fueron todo el pueblo, dice, del más niño al más viejo, del más viejo al más niño, a la casa de Lot, a golpear la puerta de Lot. Lot salió a la puerta, pero dice que salió como entre la puerta, o sea, como que ahí se asomó y media puerta abierta, como para no abrirla entera, para no poder salir entero. Y ellos empezaron a exigirle que necesitaban que le presentaran a los forasteros que tenía en su hogar, que por favor salieran para ellos conocerlos y se los presentara. Pero Lot les dijo, no hagan tan mal con ellos. Incluso les ofreció a sus hijas, que no habían conocido varón, para proteger a sus visitas. Entonces el pueblo se enojó y le dijeron que iban a hacer mal con él, y iban a hacer más mal incluso que el que habían pensado hacerle a sus visitantes. Así que los ángeles extendieron sus manos, lo tiraron adentro de la puerta, cerraron la puerta y lo dejaron adentro. Y el pueblo estaba furioso y se fue con todo hacia la casa de Lot a destruirlo. Yo creo que fue como vandalismo, querían destruir y hacer todo mal dentro de la casa de Lot. Pero los ángeles dieron ceguera a todo ese pueblo que estaba ahí, que era todo el pueblo de Sodoma, estaba todo incluido ahí. Qué increíble, mi hermana. Y dicen que querían violar a sus visitantes porque había ese espíritu de inmoralidad sexual. Dice que lo querían violar, querían maltratarlos, pero el Señor le dio lucidez a aquellos ángeles y les dejaron ciegos, no pudieron hacer nada. Dicen que confundió y trataban de buscar la puerta y entre ellos chocaban y no podían llegar a la puerta de Lot. Y ahí los ángeles le decían a Lot y le preguntaban, ¿quién vive contigo? ¿Quién más está acá? Y él le dijo, mis hijas y mi esposa. Y mis futuros yernos que también pueden agregarse a salir de este lugar. Y los ángeles dijeron que iban a destruir ese lugar porque era mandato del Señor, que iban a salir de ese lugar para poder destruirlo. Entonces se hizo el alba y los ángeles le dijeron ya tienen que salir de ese lugar porque era el día que iba a destruir ese lugar, porque iba el juicio del Señor a ese lugar. Él salió con sus hijas, sus yernos no le creyeron, pensaron que se estaba burlando, los que iban a ser sus futuros yernos se quedaron en ese lugar y salió él con su hija y con su señora. Y ustedes saben, y ustedes conocen la historia, que cuando salió, él pidió ir a una de las ciudades más pequeñas que habían ahí alrededor y los ángeles se lo permitieron
Y al salir les dijeron los ángeles a ellos que no miraran hacia atrás porque iban a haber mucha destrucción. Entonces ellos salieron y al salir la mujer miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal, ¿cierto? Porque no obedeció a lo que los ángeles le habían anunciado. Apenas llegó Lot a la ciudad de Zoar con sus hijas, el Sodoma fue destruida con fuego y azufre. Esa fue la paga, el juicio de Dios hacia esa ciudad fue destruida y no quedó nada, nada. De esa fructífera ciudad, de esa paradisíaca ciudad, no quedó absolutamente nada más que cenizas, no quedó nada. Actualmente dicen que está bajo el mar esa ciudad de Sodoma y Gomorra, pero fue destruida por el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque había mucho pecado, porque el pecado llegaba a la presencia de Dios con un olor pero horrible, y el Señor lo único que les dio la oportunidad, la rechazaron, así que destruyó, ahí hubo juicio, como también lo fue en Noé. Si ustedes van a Lucas, a Mateo, a Marcos, cuando habla de la venida del Señor, el Señor dice que hay un juicio, ¿cierto? Y ha destruido muchas cosas, pero ojo, ha sacado a los justos de aquella destrucción. Por eso que yo les hablaba y les leía qué es lo que es justo, para que entendamos qué es lo que es justificarse. El Señor saca a los justos de su ira, saca a los justos de su juicio. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Porque que nos consideremos en esta tarde personas justas ante la presencia del Señor, que seamos realmente personas temerosas de Dios, que agrademos al Señor con nuestro actuar, con nuestro vivir, que seamos personas que realmente se pueda decir, esa es una cristiana, esa es una hija de Dios. No hablo de religiosas, porque religiosas no quiere el Señor, de santas, estamos en busca de la santidad. No hablo de santulona, que el Señor nos ayude, ¿cierto? El Señor nos quiere hijas suyas, el Señor nos quiere justas, el Señor nos quiere que a pesar del pecado que hay en nosotras, que el Señor quiere que de nosotras pueda haber una persona justa, una persona que realmente Dios pueda depositar su confianza. Porque muchas veces nosotros decimos, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro, o voy a hacer acá, o voy a hacer allá, pero realmente ni siquiera le pregunto al Señor, Señor, ¿es tu voluntad? ¿Es tu voluntad que haga esto? ¿Es tu voluntad que vaya a este lugar? ¿Es tu voluntad que haga esto de acá? Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Que el Señor nos ayude a entender su palabra, porque el Señor nos dice que sí hay un juicio, que sí va a haber un juicio, que sí va a haber un final para esta tierra que estamos pisando. Porque si miramos ahora lo que estamos viviendo, tal vez somos peor que Sodoma y Gomorra. Hay inmoralidad sexual, hay poco amor al prójimo, hay avaricia, hay soberbia. Vemos la televisión, nos llenamos de noticias negativas. Decimos qué estará en la mente de tal persona que hizo tal cosa, el violador que hizo esto, que la mató, que hizo esto de acá. Y nos da pena, nos entristecemos, ¿cierto? ¿Cuánta más pena debe sentir el Señor al mirar este mundo, ¿cierto? Al mirar lo que estamos viviendo en estos tiempos. Si bien es cierto, ahora estamos en una pandemia, estamos en nuestras casas, pero no deja de haber mal en nuestra tierra. Que el Señor nos ayude, mis hermanas, que el Señor nos ayude a entender que Dios protege al justo, protege a la justa, lo guarda, la saca de ese lugar. Miren, cuando fue el juicio, cuando estuvo en los tiempos de Noé y vino el diluvio a la tierra, el Señor lo anunció. ¿Y qué le dijo a Noé? Construye un arca, predícale a la gente, dile a la gente que viene un juicio, que va a venir un diluvio, que voy a destruir porque estoy hastiado del pecado de ustedes, porque no piden perdón, porque no creen en mí, porque no me ponen en sus trabajos, en sus cosas, porque me dejan para el último lugar. Dile y predícale a la gente. ¿Quién le hizo caso a Noé, mis hermanas? ¿Quién fue que le hizo caso a Noé? Solamente su familia. Y los animales que estuvo en el arca, que pudo entrar en el arca, ¿cierto? Pero solamente su familia se salvó de ese juicio. Que el Señor tenga misericordia. Pero ¿qué hizo? El Señor sacó a los justos y los llevó a salvo a otro lugar.
los sacó antes de la destrucción. ¿Qué pasó con Lot? Lo mismo. Abraham estaba muy preocupado porque decía, Señor, tú eres un Dios justo. Si hay 50, ¿tú vas a destruir esa ciudad? Y el Señor le dijo, no, por amor a esos 50 no la voy a destruir. Y fue bajando, 45. No, por amor a esos 45 no la voy a destruir. Pero Señor, le decía, pero si hay 20, por amor a esos 20 no la voy a destruir. Hasta que llegó a 10, ¿cierto, Señor? ¿Y si hay 10? Y con temor le preguntaba al Señor y le decía, mi Señor, como no te quiero molestar, pero dime, si hay 10, ¿tú la destruyes? No, le dijo, por amor a esos 10 no la voy a destruir. Ahora veamos al hecho, ¿cuántos habían? Sacó solamente a 3, mis hermanas, por 3. Por 3, ¿qué hizo? Los sacó de ese lugar y destruyó esa ciudad porque estaba hastiado del pecado de esa ciudad. Que el Señor nos ayude. Ahora igual, mis hermanas, viene un juicio a esta tierra, pero tenemos también un escape y ese escape se llama Jesucristo. Él es el que nos va a llevar antes que destruyan con juicio este lugar. Solamente está en que nosotros lo creamos, en que nos acerquemos a Jesús, en que nos comportemos como personas justas. Es muy difícil muchas veces, sobre todo cuando tenemos enemigos, o cuando nos hacen daño, o cuando se burlan, porque muchas veces se burlan de los cristianos. Somos mofa para muchos, sobre todo en esta pandemia, somos como el punto débil, mira cómo hicieron esto, mira cómo hicieron esto allá. Sí hay muchos que son poco prudentes, pero el Señor nos llama a ser justos en esta tarde. Porque sí viene un juicio, mis hermanas, viene un juicio a esta tierra. Esta tierra va a ser destruida y va a ser armada de nuevo. Así que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a entender su palabra. El escape de Noé fue el arca. El escape de Lot fue llegar a Zoar. El escape de nosotros ahora es Jesús. Ayúdenos el Señor a poder creer y aceptar a Jesús en nuestro corazón. Si realmente no lo tenemos en nuestro corazón, que el Señor nos ayude, que podamos hacer una oración de confesión y decirle, Señor Jesús, entra en mi vida, entra en mi corazón, gobierna mis pensamientos, mi mente, y ayúdame a hacer tu palabra, a ser una cristiana verdadera. No quiero ser una santulona, no quiero tampoco ser una religiosa, no, pero sí quiero ser una cristiana. Pon en mí amor hacia el prójimo. Pon en mí preocupación hacia mi prójimo. Ayúdame a estar preocupada porque hay mucha gente que necesita. Y ahora, en este tiempo que estamos viviendo, mi hermana, en este tiempo, si usted mira hacia su lado, a su vecina, la vecina del lado, la vecina del frente, va a encontrar más de una que tiene necesidad. Hay gente que está sin trabajo en este momento. Hay gente que no tiene muchas cosas que comer en su despensa. Hay gente que necesita que, por último, le hablen y le digan cómo está, cómo te ha ido, que la alienten, que el Señor nos ayude, porque ahora empieza nuestro trabajo, mi hermana, ahora. Y yo les pregunto a ustedes, ¿o acaso en esta pandemia le ha faltado algo? ¿No se ha dado cuenta que estamos más bendecidas que antes? ¿No es así, mis hermanas? A lo mejor hay muchas hermanas que van a decir, yo estoy sin trabajo, pero está bendecida mi hermana. Usted está bendecida. Y créalo en su corazón, que Dios cumple sus promesas. Dice que ni el pan ni el agua nos va a faltar. Y esa es una promesa del Señor. Tómese de la promesa, la que está sin trabajo, y va a ver que va a estar más bendecida que antes, que va a comer más rico que lo que hacía antes. Que el Señor nos ayude porque esa es la palabra del Señor. Yo confío en su palabra y sé que es así, que aunque pasemos por esta pandemia que muchas le provoca malestar, hay muchas personas que están depresivas, hay muchas personas que piensan y dicen, pucha, no hay la hora que esto pase porque ya no aguanto más en el cierre y todo. Si el Señor nos está haciendo vivir este tiempo es porque tiene un propósito y un plan perfecto. Que el Señor nos ayude, porque hay mucha gente, cuando después esto se levante, que va a tener necesidad. Y no solamente necesidad
de cosas materiales, pan, agua y alimento, sino que mucha necesidad espiritual, porque dicen que nos vienen tiempos mejores a la tierra, pero los hijos de Dios estamos bajo las alas del Altísimo. Que el Señor nos ayude, ¿ya? Que el Señor nos ayude a ser personas justas, que si viene esa destrucción, ¿cierto?, sobre el mundo, cuando venga Jesús y toquen los ángeles su trompeta anunciando que ya viene, que seamos las primeras en volar como palomas al palomar. Que nada nos deje acá atada en esta tierra, nada. Todo lo que hemos atado, mi hermana, desátelo, desátelo, desátelo. Si tienen enemistad con alguien, trate de hablar con la persona, o bien, ore mucho por ella, ore por esa persona, para que el Señor toque su corazón y le dé la oportunidad, tal vez de pedirse perdón o de abrazarla. No es necesario a lo mejor que se convierta en su amiga total, pero sí es necesario pedir perdón. Las cosas terrenales a veces nos enojamos por tonteras, mis hermanas. A veces las diferencias que tenemos son tan insignificantes que nos llevan a veces a perder en muchas cosas. Incluso a perder la comunión con el Señor. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Ahora, bueno, si la odian a usted, si a usted no la quieren, porque realmente no somos moneditas de oro, no le caemos bien a todos, como dice la frase. Si es así, bueno, ore por la persona. El día de mañana ya después la va a saludar, después ya le va a dar la mano, después ya le va a dar un abrazo y después ya van a orar juntas, mi hermana. Siempre los conflictos son por tonteras, por cosas que son tan insignificantes, como les dije anteriormente. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude realmente a hacer su palabra, y cuando venga el Señor podamos volar con Él y podamos ver hacia abajo todo lo que pasó, ¿cierto? Y podamos irnos todos. Hay una gran promesa y aférrese a esta promesa. Dice el Señor: cree tú y toda tu casa será salva. Sé justa tú, mi hermana, sé justa tú, porque lo que tú hagas va a tener una recompensa. Cuando tú hagas las cosas para el Señor, aunque tus hijos estén lejos, aunque tu marido a lo mejor esté lejos de los caminos del Señor, pero por el comportamiento que vean en ti, por el temor que vean en ti, con la forma de ser que vean en ti, a lo mejor ellos van a convertirse al Señor, y de que serán salvos, sí, porque la promesa está, y está en que tú creas para que toda tu casa sea salva. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Porque este es el tiempo que ojalá escribiéramos todas las promesas en un cuaderno, a lo mejor, y dejarlas escritas y leerlas, ojalá. Cuando se me olvide tal cosa, esté pasando tal cosa, voy a leer esta promesa porque el Señor me lo prometió. ¿Acaso es hombre para mentir? ¿Dios les va a mentir? Si les dijo, te voy a bendecir, ¿no les va a bendecir? Si les dijo, nunca te va a faltar ni el pan ni el agua, ¿les va a faltar el pan y el agua? Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Está todo en creer, en tener fe, mi hermana. Yo hasta aquí voy a hablar de la palabra del Señor. Espero que haya sido grata para sus oídos, que haya sido edificante, y que el Señor la agrade en nuestro corazón y nos ayude a ser personas justas. Que seamos justas, que seamos cristianas verdaderas, y que podamos seguir caminando y con fe y confiando, porque todo está controlado por el Señor. Que el Señor añada bendición a su palabra, para el Señor sea la gloria y la honra, y de nosotros tenga misericordia. Vamos a hacer una oración para agradecer por su palabra, y lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Bendito Padre, gracias te damos, Señor amado, por tu gran amor y tu gran misericordia. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que eres un Dios justo. No hay injusticia en ti, Padre amado. Sabemos que todo lo que haces, lo haces lleno de tu amor. También sabemos, Señor, que te hastia el pecado, Señor, y que va a llegar el día en que esté tu juicio, Señor, sobre toda la humanidad. Yo te pido, Señor, que nos ayudes ahora en esta tarde como mujeres a confiar en ti. Ayúdanos a ser mujeres realmente verdaderas cristianas. Ayúdanos a ser, Señor, mujeres que demos un buen perfume, que cuando tú mires llegue un buen perfume a tu nariz, mi Señor amado, de cada una de nosotras. Ayúdanos a ser personas justas.
Ayúdanos, Señor, que esta palabra haga vida en nuestras vidas, que no la olvidemos, Señor. Sabemos que tú eres amor, pero también sabemos que eres fuego consumidor. Ayúdanos, Señor amado, a poder hacer siempre tu palabra, a poder preocuparnos, Señor, de la gente que nos rodea, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser personas hospitalarias, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser buenas mujeres, buenas cristianas, buenas madres, buenas esposas. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos sigas bendiciendo, y aprovecho de pedir en esta oración por todos mis hermanos de la iglesia, los que están enfermitos, para que tú los guardes, los protejas, por los ancianos de nuestra iglesia, por cada una, Señora, de las ancianas, de las viudas, Señor amado, para que tú las guardes y los protejas. Gracias te damos, Señor, y te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a escuchar una alabanza consagrado a ti, ¿ya? Que el Señor nos bendiga. Estoy solita hoy día, así que estoy haciendo todo sola. La vamos a escuchar en el nombre del Señor.
Bien, mi hermana, que el Señor les bendiga. Vamos a hacer la oración por los 4 cabos de la tierra. Voy a pedirles que cierren sus ojitos, que extiendan sus manitos y lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Bendito Padre, gracias Señor te damos por esta oportunidad. Te pedimos Señor que tomes nuestras manos y que nos ayudes Señor a hacer un ungimiento a los 4 cabos de nuestra tierra, al norte, al sur, al mar, la cordillera Señor. Te pedimos que puedas limpiar, Señor amado, cada una de estas estaciones, mi Señor amado. Te pido, Señor, que puedas limpiar y cubrir, Señor amado, con tu misericordia, Señor, tanto el norte, el sur, el mar, la cordillera, Señor. Te ruego por nuestro país, Señor amado, para que tú puedas tener misericordia de él. Límpialo, Señor amado, con tu sangre bendita. Te pedimos, Señor, que puedas limpiar, Señor amado, ir y sacar este virus, Señor, de este lugar, de este país, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder, Señor, ver tu misericordia en nuestro país. Te pido, Señor amado, que unjas la mente de nuestro presidente para que siempre estén dictando leyes favorables a tu pueblo. Te ruego que vayas donde está la mayor necesidad en esta tarde. Tú conoces el hogar, la enfermedad, Señor, tal vez la necesidad, Señor, para que tú suplas, Señor, y puedas ayudar a aquellas personas, Señor, que a lo mejor están esperando este ungimiento. Te ruego, Señor, por cada una de mis hermanas, Señor, de acá en Calama. Te pido que sean ungidos todos los hogares de cada una de ellas, Señor, sus familias, sus esposos, sus hijos, Señor. Aquel que está, Señor amado, descarriado, para que tú puedas hacerlo volver. Aquel esposo inconverso, Señor, para que tú lo puedas ablandar aquel corazón y se conviertan a ti, Padre. Te pido que los hogares de mis hermanas estén bendecidos, Señor. Bendice las despensas. Bendice, Señor amado, su hogar, Señor. Permita que tu Espíritu Santo vaya en cada uno de esos lugares, Señor. Te pido por la que está enfermita, Señor. Te presento, Señor, mi hermano Juan Aguirre, nuestra pastora Isla, los ancianos de nuestra iglesia, para que tú los cuides, los protejas, Señor. A nuestro hermano Catalino, Señor amado. Te presento a nuestro hermano Juvenal, para que sean bendecidos, mi Señor, nuestro hermano. Te lo pido por amor y misericordia. Te pido también por aquellos que tienen dolor en su corazón, para que tú pongas consuelo y paz, Señor, para que sigas, Señor, consolando a aquellos que han perdido algún familiar, algún ser querido, Padre amado. Te ruego, Señor, para que tú pongas tranquilidad en tu pueblo, para que pongas confianza en tu pueblo, para que pongas fe, Señor amado, que cada una de mis hermanas que se conectaron en esta tarde reciban una bendición especial, Señor amado, una bendición, Señor, que pueda, Señor, ellas sentirla, que se sientan bendecidas en esta tarde, Padre amado. Gracias te damos, te presento, Señor, cada cabo de la tierra para que sea ungido, los hospitales, las cárceles, Señor, donde estén, Señor amado, clamando por ti en esta tarde, para que tú vayas y suplas, Señor, y concedas, Señor, sus peticiones. Te presento el bebé, Señor, de mi alumna, para que tú también tengas misericordia, para que puedas sanarse, Señor, según tu voluntad. Te presento a Elsa, Señor amado, para que tú también la puedas ungir y sanar. Gracias te damos, Señor, por todos estos ungimientos. Te los presentamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanas, bueno, me toca ya despedirme. Gracias por estar conectadas. Vamos a ver a quién veo. Bueno, si no me pongo los lentes no las veo, pero las tengo acá en la pantalla. A ver, tengo saludos a Carla, a Carlita, a mi hermana Ana Salas. Mi hermana, muchos cariños, y también para usted, familia, Dios le bendiga. Gracias, mi hermana Ana Marín. Hermana Ana Julia, no sabía que se llamaba Julia, mi hermana Ana. Mi hermana, el Mati, besitos para el Mati. Mi hermana Alejandra Figueroa. Y creo que están eso nomás, porque no veo más acá en la pantallita. ¿Ya? Bueno, mi hermana, es una tarde especial para nosotros las Dorcas. Gracias por conectarse. Yo sé que es algo que el Señor pone en nuestro corazón, porque dice que el Señor pone el querer y el hacer. Si tiene el tiempo, súper. Así que hay que solamente estar, ojalá, unidas en un solo punto, que es buscando la presencia del Señor y orando para que podamos estar unidas y podamos ser un solo cuerpo.
no un cuerpo separado, porque el cuerpo se compone con todas nuestras partes, ¿cierto? Y que podamos ser un solo cuerpo y trabajando todas juntas. Voy a pedir la bendición y que el Señor les bendiga mucho. Bendito y buen Padre Celestial, gracias te doy por este servicio. Te pido que tú lo bendigas a mis hermanas que están conectadas, Señor, y que haya sido esta palabra de gran bendición para cada una de ellas. Y gracias te doy porque también ha sido de bendición para mí. Gracias te doy por tu presencia. Te pido que nos despidas con tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanas, que el Señor las bendiga. Nos vemos el próximo miércoles con otra hermana que le va a tocar el servicio. Esté presente porque siempre hay algo nuevo que aprender y siempre es bueno estar todas juntas, unidas, alabando al Señor. Muchos cariños, muchas bendiciones y nos vemos el miércoles si Dios quiere.